Hola, queridas y queridos estudiantes, muy buenos días a cada uno de ustedes. El día de hoy nuestra clase va a ser de esta manera un poco más remota, pero con el mismo sentido como si lo hubiésemos hecho online. Nuestro tema del día de hoy es un tema bastante importante en el tema formativo que hemos ido recorriendo en estos caminos, en este camino ya de cierre de cuarto medio. Cuando me refiero a nuestro tema es importante, es un documento que tiene que ver con la formación, sobre todo franciscana, de cada uno y cada uno de ustedes. Es decir, cuando me refiero a formación franciscana, quiere decir que un colegio salesiano y un colegio del Sagrado Corazón y un colegio franciscano, como en el caso de Madre Vicencia, estamos enfocados en distintos valores. O sea, creemos en la persona de Jesucristo como escuela católica, como escuela de alineamiento, pero cada uno y cada uno tiene sus propios lineamientos formativos. Y en este caso, al ser un colegio de formación e inspiración franciscana, es necesario ver ciertos valores, como vemos en los cuatro pilares de amor mutuo, desprendimiento, laboriosidad y sencillez. Y el día de hoy vamos a ver la carta encíclica de Papa Francisco Laudato Si. Bien, ese es nuestro tema del día de hoy, el cual vamos a analizar, reflexionar y quizás comprender los lineamientos centrales. Digamos, por el tiempo no me voy a detener a explicar toda la carta encíclica, sino que vamos a analizar el contexto previo y en qué consiste esta carta. Luego ya con el trabajo usted se va a comprender, digamos, de una manera más completa, por decirlo así. Vamos a comenzar nuestra clase con la oración poniendo en la mano de nuestro Padre Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que poseemos. Y lo vamos a hacer poniéndonos en la presencia del Señor, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y quiero comenzar esta oración por ustedes, por sus familias, por cada uno y cada una, sobre todo de ustedes, para que el Señor los acompañe ya en este proceso, ya que vamos cerrando ya. El cierre de año para ustedes se va acercando portentosamente. Y nuestra oración va a consistir en esta frase de un monje de los años 50, Thomas Merton, que decía: la humildad consiste en ser precisamente la persona que eres realmente ante Dios, y como no hay dos personas iguales, si tienes la humildad de ser tú mismo, no serás igual a ningún otro en todo el universo. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, nos mire benignamente y nos conceda la paz. Y que el Señor nos bendiga, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bien, en nuestra clase anterior estuvimos analizando algunos elementos que componían la espiritualidad franciscana como tal. ¿Quién era San Francisco? ¿Por qué era tan recordado, querido y estimado por muchas personas, incluso fuera del cristianismo, del catolicismo? Y fuimos desempolvando algunas anécdotas y también ir aclarando algunas ideas sobre quién era el pobrelelo o pobrecillo de Asís. Nuestro tema entonces del día de hoy es la carta encíclica Laudato Si, escrita por Papa Francisco en el año 2015. Y la frase central de esta carta es que la tierra no se convierta en un montón de escombros. Para que se entienda un poco, una carta encíclica es una carta que escribe, digamos, la autoridad moral de la Iglesia Católica, como lo que es en este caso el Papa. Y esta carta va escrita para todo el mundo. Hay cartas que son dirigidas, no sé, a obispos, a sacerdotes, a fieles, a personalidad en específico. En este caso, una carta encíclica va dirigida a todo el mundo, a todo el universo, a todo el orbe. Vamos a analizar un poco el contexto previo, o sea, de por qué se viene esta carta. Pero para eso nos vamos a remontar al siglo XIII, al mismo San Francisco de Asís, quien, para dejar este legado ecológico, nos muestra su experiencia personal con el entorno mismo de la naturaleza, ese contacto que él tiene con la naturaleza y tratar de hermano sol, hermana luna,
nuestra hermana la Madre Tierra, como una forma de gratitud por la creación que se nos ha sido puesta para cuidar y preservar. La experiencia mística de San Francisco con la naturaleza viene incluso de una experiencia anterior, que es la de los monjes benedictinos de San Benito. Estamos hablando que este movimiento benedictino comienza en el 620, 630, y San Benito decía que había que cuidar a la madre naturaleza como si fueran los vasos sagrados del altar. Entonces, desde esa experiencia, desde ese punto de vista, San Francisco Asís se toma de eso y lo incorpora a su caminar espiritual, donde vive esta experiencia espiritual con la naturaleza, y esta experiencia espiritual se transforma en una experiencia social y una experiencia comunitaria, porque es una responsabilidad de cuidar lo que se nos ha sido entregado como creación, porque no somos los dueños de la tierra, sino que somos los administradores. Ya desde la parte religiosa, tomando el libro del Génesis, San Francisco empieza a predicar constantemente sobre este cuidado de que no somos los dueños, sino que somos simples arrendatarios, por decirlo. Y también el contexto del siglo XIII, sobre todo de la gente, o sea, había un respeto profundo por no ensuciar el aire. Por ejemplo, la gente cuando hacía limpieza mojaba un paño y lo pasaba sobre la superficie, porque había un respeto sobre el tema del aire, que era la vida de las personas. Se daba gracias por las cosechas, se daba gracias por todo lo que se hacía y por todo lo que se tenía. Y eso se fue dando hasta que la revolución industrial, siglo XIX sobre todo, el ser humano empieza a explotar y sobreexplotar la misma tierra, y lo que conlleva a que todas las personas pierdan ese sentido de cuidar la tierra, y es allí donde empieza a haber una sobrecontaminación, una sobreexplotación de los recursos naturales, y ya póstumamente, quizás un siglo de explotación lleva a que nos demos cuenta que la misma tierra empieza a cambiar y empezamos a tener palabras nuevas en nuestro quehacer como cambio climático. 8 siglos después de esta experiencia de San Francisco de Asís, Papa Francisco publica la carta Laudato Si, la cual toma la experiencia de San Francisco de Asís y la transporta al hoy. Y San Francisco tuvo su experiencia personal para hablarnos de la importancia de la Madre Tierra. Papa Francisco en el año 2015 toma esa experiencia personal y la transpone en el hoy. ¿Cómo sería vivir este mensaje hoy en día? Y es allí donde Papa Francisco comienza a explicarnos el punto de vista ecológico entendido desde la ética, la religión, la ciencia, la moral y la sociedad. No solamente se queda en la religión, sino que habla desde la sociedad, desde la moral y sobre todo lo social. Nadie se salva solo. Y también una de las frases grandes de esta carta, donde nos ayuda a comprender de que el tema ecológico no le compete a unos cuantos, sino que nos compete a todos como sociedad, y sobre todo a los creyentes, al ser una responsabilidad religiosa ante Dios sobre el tema medioambiental. Aquí tenemos una fotografía de la película Wall-E que nos explica un poco a lo que vamos, o sea, cuando dice que la tierra no se convierta en un montón de escombros, que no sea nuestro peladero, sino que sea nuestro hogar, nuestra casa común. Él empieza a ocupar esta palabra, la casa común de todos, porque no solamente es el hogar del ser humano, sino que es el hogar de la biodiversidad de las especies animales y vegetales. En primer punto, la carta denuncia esta sobreexplotación medioambiental a la cual el ser humano ha ido sometiendo a la tierra. De hecho, un dato curioso es que muchos empresarios se opusieron a que esta carta fuera publicada en su momento. Luego tenemos el analizar
desde un profundo análisis crítico el paradigma tecnocrático que nos lleva a pensar qué está pasando con nuestro actuar en el planeta Tierra. Propone prácticas alternativas pidiendo con urgencia una radical conversión ecológica de las personas. Ese es el tercer punto. Y finalmente destaca la importancia de una pasión por el cuidado del mundo, llamando a a la unidad, a todos los sectores para resolver la crisis ecológica. Estamos diciendo que es una crisis ecológica que nos compete a todos, como les dije, no solamente a unos cuantos. Y desde esta perspectiva que nos quiere decir la carta de Papa Francisco Laudato Si, les quiero dejar con la siguiente reflexión. Las futuras generaciones son las que nos van a juzgar en el futuro de cómo reaccionamos ante este hecho tan importante que nos compete a todos del medio ambiente, el tema medioambiental. Y si desde el siglo XIII San Francisco, con su ejemplo, nos vino mostrando el camino a seguir del respeto a la tierra, Papa Francisco en el siglo XXI también lo toma. Y ahí nosotros también somos partícipes de una sociedad que debe velar como entes responsables sobre el cuidado de esta casa común. Espero haberles podido explicar muy bien este tema. Si hay preguntas, dudas, consultas, no dude dejar su comentario abajito en LIRMI. Y la actividad va a consistir en algo bien sencillo y bien simple para ustedes, pero es bien significativo. Dibujar una cruz Tau, como la que tenemos aquí en la pantalla. Aquí la voy a mostrar. Puede ser digital o a mano. Pueden buscar la plantilla. Y en su interior, en diversos idiomas, escribir la palabra casa común en su interior. Que quede llenita de la palabra casa común en diversos idiomas. Y abajo te dejé una selección de textos de la carta encíclica Laudato Si como una argumentación de tu trabajo. O sea, está la TAU y abajo la frase de Laudato Si que está en la selección de texto que te adjunté en el PDF en LIRMI. Puedes usar el formato Word, PowerPoint, JPG, PDF o hacerlo a mano y enviarme la fotografía. Y dos preguntas que tienen que ver con lo que estamos analizando. ¿Cómo podemos vivir el mensaje de comunión con nuestra naturaleza hoy en día? ¿Y cuáles son los desafíos de este mensaje en nuestra sociedad actual del siglo XXI, año 2020? Muy bien, queridas y queridos chicas y chicos, espero que hayan entendido lo que les quiero transmitir. Como les dije, cualquier duda, cualquier consulta, me lo hacen saber. Les envío un abrazo virtual. Ya nos veremos prontamente en una clase online. Que Dios les cuide y será hasta una próxima ocasión.